Todos conocen a Adolf Hitler. Su nombre quedó grabado como uno de los más infames del siglo XX. Pero lo que casi nadie se pregunta es qué pasó con su familia cuando todo terminó. ¿Alguien los juzgó? ¿Alguien los buscó? Mientras Alemania se rendía, los campos eran liberados y los juicios de Nuremberg ocupaban los titulares. Su entorno más cercano tomó otra ruta: la desaparición. Cambiaron de apellido, se mudaron sin dejar rastro y cortaron todo vínculo con su pasado. Algunos cruzaron fronteras con papeles falsos, otros inventaron nuevas identidades y nunca contaron de dónde venían. No hubo un plan conjunto ni una conspiración. Fue una reacción común: sobrevivir alejándose del apellido más odiado del mundo. Esta es la historia de una familia que decidió borrarse por completo. ¿Qué ocurrió con los parientes de Adolf Hitler después del colapso del Tercer Reich? Cuando todo se vino abajo, tener el apellido Hitler era un problema que nadie quería tener, no solo por la carga histórica que arrastraba, sino por todo lo que había quedado a su nombre: casas, dinero, muebles, documentos, cementerios y hasta derechos de autor. Lo que vino después no fue una orden formal, sino un montón de decisiones pequeñas que apuntaban a lo mismo: desaparecer cualquier rastro legal o material que pudiera vincular a alguien con él. En Alemania y Austria, las primeras acciones vinieron desde las oficinas públicas. Sabían que cualquier propiedad conectada al dictador podía generar polémica, convertirse en lugar de culto o incluso en motivo de conflicto. Así que tomaron la delantera y empezaron a requisar todo sin dar explicaciones. En Baviera, por ejemplo, el terreno donde había vivido fue expropiado sin anunciarlo. No se ofreció a nadie, ni siquiera a parientes. Pasó a manos estatales y quedó fuera del mercado. Lo mismo ocurrió con papeles, cartas, retratos o muebles. Todo lo que pudiera usarse para construir algún tipo de leyenda fue retirado o guardado bajo llave. En paralelo, los registros civiles también empezaron a cerrar el paso a cualquier trámite que mencionara ese apellido. Herencias, sucesiones o reclamos que incluyeran el nombre Hitler eran archivados de inmediato. No se procesaban, no se respondían, simplemente se detenían ahí. No importaba si se trataba de familiares directos o parientes lejanos. Para los nuevos gobiernos, nadie con ese nombre debía recibir ningún tipo de beneficio. Los cementerios también entraron en la ecuación. Muchas sepulturas que tenían relación con la familia fueron retiradas, no por orden judicial, sino por precaución. Las autoridades temían que esos lugares se transformaran en puntos de encuentro para nostálgicos del régimen, o en blanco de ataques. Así que, en cuanto era posible, se quitaban las lápidas, se cancelaban las concesiones y los restos se trasladaban sin aviso. En algunos casos, simplemente se dejaban en el olvido, tapados por la maleza y sin señal alguna, como si nunca hubieran estado allí. Incluso familiares muy lejanos intentaron, en algunos casos, recuperar propiedades o solicitar regalías. Algunos decían tener derechos sobre casas antiguas, otros querían cobrar por libros vendidos durante la época nazi. La respuesta fue siempre la misma: esos bienes estaban intervenidos desde 1945 y no podían reclamarse bajo la ley actual. Aunque en otros casos, la justicia sí permitía herencias similares, en todo lo que tocaba al apellido Hitler se aplicaban restricciones especiales. Con el paso de los años, las cortes endurecieron aún más su postura. Los jueces rechazaban solicitudes con excusas variadas: errores técnicos, falta de documentación, plazos vencidos. Pero el mensaje era evidente: no se iba a aceptar ningún vínculo legal con ese pasado. Austria actuó de forma parecida. Se revisaron todas las propiedades vinculadas al entorno familiar de Hitler. La mayoría fue confiscada sin juicio ni compensación. En muchos casos, ni siquiera se informó públicamente qué se hizo con esos bienes. Algunos fueron simplemente cerrados, otros quedaron en manos del Estado sin uso asignado. Lo importante era impedir que alguien con intenciones políticas pudiera reclamarlos en el futuro. También se tomaron medidas con respecto a los objetos personales. Cualquier pertenencia del círculo cercano del dictador fue declarada no comercializable. Se prohibió su venta, exportación o reproducción. Algunas terminaron en depósitos oficiales. Otras fueron a parar a manos privadas sin registro, pero en lo posible se evitó que circularan de forma libre. Lo mismo pasó con los documentos privados. Cartas, fotos, certificados de propiedad, todo fue enviado a archivos restringidos.
Solo podían ser consultados con permisos especiales, usualmente por académicos o investigadores. Las bibliotecas públicas retiraron ciertos libros. Las notarías marcaron los registros con avisos de reserva. No hubo una ley general para esto, pero cada institución entendió que era mejor manejar ese material con cuidado extremo. Así fue como, sin grandes titulares ni leyes especiales, el apellido fue desapareciendo del sistema. Sin propiedades, sin tumbas identificables, sin documentos accesibles, la familia Hitler fue desmantelada desde el interior. Nadie lo ordenó oficialmente, pero los rechazos administrativos, los trámites ignorados y las decisiones cotidianas de miles de empleados públicos terminaron por construir un vacío legal. Con el tiempo, todo lo que tuviera que ver con ese apellido se convirtió en un asunto del que nadie quería hablar. Los descendientes, directos o indirectos, empezaron a vivir bajo otro nombre. Algunos lo cambiaron legalmente, otros simplemente usaban una versión modificada. Muchos desaparecieron de los registros, no dejaron pistas, no conservaron fotos ni papeles que los vincularan con su pasado. Las decisiones se tomaban en privado, dentro de cada casa, sin plan conjunto ni instrucciones. Era cuestión de sobrevivir en silencio. En los registros de inmigración aparecen personas que salieron del país justo después del final de la guerra con documentos ambiguos, algunos con datos incompletos, otros con identidades que luego no volvieron a usar, se movían entre fronteras, usando papeles de soldados fallecidos o nombres tomados de conocidos. En cuanto se instalaban en un nuevo lugar, dejaban atrás su historia original. No miraban atrás. Hubo quienes vivieron así toda su vida. Sus hijos nacieron con la nueva identidad. Sus nietos crecieron sin saber nada. En muchos casos ni siquiera se hablaba del tema dentro de la familia. Si alguien preguntaba, se respondía con evasivas. Las fotos viejas eran destruidas. Los recuerdos, guardados en cajas cerradas. En los pueblos pequeños, nadie hacía muchas preguntas. Era normal que llegaran personas sin papeles ni historia clara. Algunos de los que llevaban sangre Hitler vivieron y murieron como cualquier vecino más, sin que nadie lo supiera. En otros casos, optaron por apellidos completamente distintos. Algunos eligieron nombres muy comunes, otros buscaron opciones extranjeras que no sonaran alemanas. En los censos, muchas veces aparece una sola letra cambiada respecto al original. Ese pequeño truco bastaba para pasar desapercibido. El esfuerzo más grande fue dentro de las propias familias. A los hijos se les pedía que no preguntaran por sus abuelos, que no hablasen del pasado en el colegio, que no confiaran en extraños. Se borraban rastros, se quemaban cartas, se tiraban retratos. Nadie quería que una conexión mal explicada pusiera en riesgo una vida entera. En los archivos militares aliados quedaron algunos interrogatorios a personas que usaban identidades falsas. A veces los descubrieron por una carta olvidada o por alguien que los delató. En casi todos los casos ofrecían una historia paralela ya preparada. Algunos convencían, otros eran descartados rápidamente. Pero en general, si no había pruebas de delitos, los oficiales cerraban el caso y pasaban al siguiente. Hubo quienes terminaron en América Latina, especialmente en comunidades alemanas de Argentina o Brasil. Allí podían vivir sin llamar la atención, compartían idioma, costumbres, y nadie preguntaba demasiado. Usaban nombres comunes, trabajaban en el campo o en oficios sencillos, evitaban la política, las reuniones, las fotos. Para mantenerse en el anonimato, elegían profesiones que no implicaran exposición. Carpinteros, agricultores, oficinistas, no se dejaban ver en medios, no escribían cartas al extranjero, vivían atentos a lo que decían y a quién lo decían. Sabían que una sola palabra fuera de lugar podía poner todo en peligro. Y cuando los hijos empezaban a sospechar, la respuesta era siempre la misma: no preguntes. Algunos se enteraron de la verdad poco antes de que sus padres murieran, otros nunca. Se llevaron esa duda para siempre. Incluso hoy parte de esa descendencia vive bajo identidades creadas hace más de medio siglo. No han dicho nada, no han aparecido en prensa, no han contado su historia. Así empezó el borrado silencioso de una familia entera. No con leyes ni juicios, sino con decisiones privadas, archivos alterados y mudanzas discretas. Un proceso que no dejó titulares, pero que fue más efectivo que cualquier condena pública. Tener el apellido Hitler después de 1945 era una carga que nadie quería sostener. La mayoría de los familiares que sobrevivieron optaron por ocultarlo. Algunos lo cambiaron de inmediato,
Otros aprendieron a vivir bajo nombres prestados. No fue una estrategia ordenada, sino una reacción para protegerse. Si ese nombre aparecía en algún documento, el rechazo era inmediato. Hay registros de personas que abandonaron Europa con pasaportes emitidos a último momento, llenos de datos imprecisos o incompletos. Muchos de ellos usaban nombres que no eran los suyos. Algunos adoptaron la identidad de soldados muertos, otros tomaron prestado el nombre de conocidos. Una vez cruzada la frontera, el pasado quedaba atrás. La nueva vida empezaba desde cero, sin explicaciones. Algunos mantuvieron esas identidades toda su vida. Sus hijos nacieron con esos datos inventados. Fueron al colegio, se casaron y envejecieron sin conocer el verdadero origen de su familia. Dentro del hogar no se hablaba del pasado. Las fotos desaparecían. Los documentos eran destruidos. Las preguntas se respondían con evasivas. En pueblos rurales de Austria o zonas alejadas de Alemania, llegaron familias con historias vagas. Nadie se sorprendía. Era común ver desplazados sin papeles. Algunos de ellos eran parientes del dictador, escondidos entre la gente. Trabajaban en pequeños comercios, oficios manuales o tareas administrativas. No querían atención. Pasaban desapercibidos. Y eso era justo lo que buscaban. Muchos eligieron apellidos genéricos. Algunos modificaron apenas una letra. Otros tomaron nombres extranjeros para evitar sospechas. En registros oficiales hay entradas donde una sola vocal diferenciaba al nuevo nombre del original. Era suficiente para no llamar la atención, pero la operación más delicada ocurría dentro de las casas. A los niños se les pedía que no hablaran del pasado, que no dijeran el apellido real, que no mencionaran a sus abuelos. En muchas familias se rompieron fotos antiguas y se escondieron cartas. Todo lo que recordara su origen quedaba oculto o se eliminaba por completo. Las potencias aliadas conservaron registros de interrogatorios realizados a personas con identidades alteradas. A veces eran descubiertos por una carta olvidada, una fotografía o una delación. Cuando eso ocurría, casi todos reaccionaban igual. Tenían una historia paralela lista para contar. Algunas eran convincentes, otras no tanto. Pero si no había vínculos claros con crímenes del régimen, el caso se cerraba y no se los molestaba más. Algunos parientes se establecieron en América del Sur. No fueron muchos, pero sí los suficientes como para pasar desapercibidos entre comunidades de habla alemana. En Argentina, Brasil o Chile, varios encontraron refugio en regiones rurales o barrios tranquilos de grandes ciudades. Hablaban el idioma, compartían costumbres y nadie hacía demasiadas preguntas. Se mezclaban con facilidad, usaban nombres sencillos, llevaban una vida sin sobresaltos. Una de las formas más efectivas de mantener el anonimato fue elegir trabajos sin visibilidad. Muchos fueron obreros, agricultores, mecánicos o empleados de oficina. Evitaban cualquier tipo de protagonismo. No salían en fotos, no hablaban con periodistas y no participaban en asociaciones. Vivían con bajo perfil, no por humildad, sino por estrategia. Incluso cuando los hijos crecían y empezaban a sospechar, los padres preferían no explicar nada. Decían que era mejor no remover el pasado. En algunos casos, solo contaron la verdad poco antes de morir. En otros, el secreto se mantuvo para siempre. Hay descendientes que aún hoy no saben que su abuelo llevó el apellido Hitler. Mientras tanto, aparecieron personas que aseguraban ser parte de la familia sin tener pruebas reales. Algunos afirmaban ser hijos ilegítimos del dictador o de sus hermanos. Otros decían ser sobrinos, nietos o primos lejanos. Mostraban árboles genealógicos hechos a mano, fotos borrosas o relatos heredados. Ninguno entregó documentos oficiales, pero eso no les impedía buscar atención mediática. Uno de ellos apareció en Francia diciendo que su madre le había confesado en su lecho de muerte que era hijo de Hitler. Según él, el padre biológico había sido un cabo alemán durante la Primera Guerra Mundial. Decía tener cartas, recuerdos, pero nunca presentó una sola prueba sólida. Aún así, fue entrevistado en televisión y recibió cobertura en medios. Otro caso se dio en Europa del Este. Un hombre aseguraba ser descendiente de un tío de Hitler. Se hacía llamar el último Hitler. Llevaba el apellido en el pasaporte, tenía tatuajes llamativos y participaba en documentales sensacionalistas. No mostró pruebas, pero consiguió minutos de fama. Estos supuestos herederos compartían un patrón: relatos vagos, pruebas débiles y mucha exposición. Cuando se los cuestionaba, hablaban de documentos perdidos, archivos quemados o testigos que habían muerto. Ninguno pasó una verificación seria.
Algunos afirmaban poseer objetos personales del dictador, relojes, cartas, libros firmados. A veces los mostraban en entrevistas, pero cada vez que un experto los examinaba, resultaban ser falsos o sin valor documental. En algunos casos, ni siquiera coincidían las fechas. Las piezas eran descartadas de inmediato. Hubo intentos de ir más lejos. Algunos de estos personajes escribieron libros, reclamaron derechos sobre las obras del dictador o intentaron cobrar regalías. En todos los casos, las demandas fueron rechazadas. No tenían legitimidad. Y para las autoridades, el apellido no otorgaba derecho a nada, especialmente si el parentesco no estaba probado. Uno de los más polémicos llegó a visitar antiguos campos de concentración. Hablaba con los medios, lanzaba frases provocadoras y decía querer entender a su padre. La reacción fue inmediata. Organizaciones de derechos humanos, medios y gobiernos lo condenaron públicamente. Él insistía en que solo buscaba respuestas, pero cada aparición lo convertía más en espectáculo que en fuente de información. También circularon rumores sobre hijos nacidos en secreto, producto de relaciones ocultas. Se hablaba de mujeres desconocidas, clínicas clandestinas, documentos perdidos. Nunca apareció una prueba concreta, ninguna historia fue confirmada. Todo quedó en el terreno de la especulación. Mientras tanto, los verdaderos parientes del dictador guardaban silencio. No daban entrevistas, no escribían libros, no reclamaban nada. Vivían en el anonimato. Esa era la diferencia. De un lado, los que buscaban notoriedad sin pruebas. Del otro, los que realmente formaban parte del árbol genealógico y preferían desaparecer. Con el paso de los años, estos autoproclamados herederos fueron perdiendo visibilidad. Algunos murieron sin haber demostrado nada, otros cambiaron sus versiones. Todavía queda alguno que aparece en programas marginales, pero ya no generan interés, nadie les cree, y ninguno ha podido probar su vínculo. El apellido Hitler, el auténtico, desapareció sin ruido, no por falta de descendientes, sino por una decisión colectiva de no continuar el linaje. En Estados Unidos, por ejemplo, vivieron durante décadas 3 sobrinos nietos del dictador. Pactaron entre ellos no tener hijos para terminar con el apellido. Se cambiaron el nombre. Vivieron vidas normales, lejos de cámaras y periodistas. Nunca hablaron públicamente. No dejaron descendencia. Y así cerraron una parte de la historia. En paralelo, hubo lugares que decidieron borrar físicamente cualquier conexión. En Leonding, Austria, donde estaban enterrados los padres de Hitler, la tumba fue retirada. El cementerio era pequeño, nadie le prestaba atención, pero con el tiempo empezaron a llegar curiosos. Algunos dejaban flores, otros símbolos extraños. Era incómodo para la comunidad local. Las autoridades tomaron una decisión rápida. En acuerdo con una pariente lejana, quitaron la lápida sin hacer ruido. No hubo anuncio, ni ceremonia. Simplemente desapareció. Quedó una franja de tierra sin nombre. Los restos siguen allí, pero ya no hay marcas. Nadie puede identificar el sitio exacto. Ese gesto fue simbólico. Mostró cómo incluso los lugares físicos podían ser neutralizados para evitar cualquier tipo de culto. Y sirvió de ejemplo. En otros cementerios se adoptaron medidas similares. En silencio, sin escándalo, sin cámaras. En algunos archivos parroquiales, las menciones a la familia fueron retiradas, no por censura estatal, sino por decisión de los curas locales. No querían que las iglesias se vieran envueltas en polémicas. Preferían guardar los libros o trasladar los datos a depósitos cerrados. Los archivos militares y judiciales también colaboraron con ese borrado. Las solicitudes de cambio de nombre presentadas por personas vinculadas al apellido Hitler se aprobaban rápido, sin pedir demasiadas pruebas. Los funcionarios entendían que era mejor no hacer preguntas. Así fue como, en pocos años, el apellido más infame del siglo XX fue desapareciendo de todos lados, de los papeles, de las lápidas, de los registros escolares, y también del habla cotidiana. Nadie quería pronunciarlo, nadie quería explicarlo, nadie quería cargar con él. Cuando los aliados ganaron la guerra, uno de sus primeros pasos fue localizar a los parientes vivos de Hitler. No esperaban encontrar culpables directos, pero sí querían cerrar interrogantes. Buscaban saber si quedaban documentos, bienes ocultos o información útil. Lo que encontraron fue otra cosa.
silencio y evasivas. Los soldados se presentaban en domicilios vinculados con la familia. Algunos estaban vacíos. Otros eran ocupados por personas que decían no saber nada. Cuando encontraban a alguien lo interrogaban. Las entrevistas eran formales. En la mayoría de los casos duraban poco. Las respuestas eran frías, mecánicas. Todos repetían lo mismo, que no tenían relación con el dictador, que hacía años no lo veían, que nunca supieron nada de su vida política. Preguntaban por cartas, objetos, fotos. Casi siempre la respuesta era negativa. Algunos decían que todo se había perdido en los bombardeos. Otros aseguraban que lo habían destruido. Muy pocos mostraban algo concreto, y cuando lo hacían no tenía mayor valor. Los interrogadores dejaban constancia. Tomaban nota de la actitud, de los gestos, del ambiente. A veces escribían cosas como tenso, evasivo, colaborativo. Pero en general, las entrevistas terminaban sin novedades. No había nada que los comprometiera legalmente, y si no había indicios de delito, el caso se cerraba. Después de esos encuentros, muchos optaban por mudarse. Dejaban el barrio, el país, el continente, no querían estar en los papeles, y si ya lo estaban, preferían desaparecer. Los aliados no insistían, tenían otras prioridades. Salvo que hubiera sospechas concretas, no había seguimiento. Décadas después, algunos historiadores accedieron a esos archivos, revisaron los informes, los cuestionarios, las notas. Lo que encontraron fue una cadena de entrevistas sin peso. No había grandes revelaciones, solo el rastro de personas que querían dejar atrás una parte incómoda de su historia. Nadie defendía al dictador, nadie lo justificaba. Simplemente no hablaban de él. Ese silencio no fue estrategia política, fue una forma de sobrevivir. Para muchos, llevar ese apellido ya era suficiente castigo, no necesitaban más exposición. En algunos casos, los familiares se negaban a contestar por miedo a las represalias, en otros por vergüenza, pero el efecto era el mismo. Desaparecían del relato. Mientras tanto, los expedientes se acumulaban, carpetas con nombres, fechas y firmas, pero sin seguimiento. Los funcionarios registraban cada paso, pero sabían que no había mucho más que hacer. No se trataba de encubrir, sino de dejar ir. Los parientes más lejanos quedaron atrapados en el papeleo. No tenían cargos públicos ni historial político, pero compartían el apellido. Cuando el sistema colapsó, ellos quedaron sin respaldo. Perdieron beneficios, redes de apoyo, documentos. Algunos terminaron en campos de refugiados. Otros vivieron de trabajos temporales. Ninguno fue juzgado, pero tampoco recibieron ayuda. Los que usaban apellidos similares eran mirados con sospecha. Aunque no tuvieran relación, el simple hecho de llevar esas letras era motivo de rechazo. Muchos solicitaron cambiar su nombre. Otros desaparecieron de los registros. La administración posguerra no tenía recursos para seguir cada caso. Si no estaban fichados como criminales, los dejaban ir. En los años siguientes aparecieron personas con nombres parecidos en documentos oficiales. Algunos podrían haber sido familiares, pero no se investigó. La prioridad era reconstruir, no abrir viejas heridas. La Cruz Roja intentó reagrupar familias, recibió miles de peticiones. Algunas mencionaban parientes vinculados al régimen, pero esos casos eran marcados como sensibles y archivados sin respuesta. El sistema no podía asumir más carga. En Austria pasó algo similar. Se enviaron notificaciones de embargos, citaciones, sanciones. Algunos nunca contestaron, otros devolvieron los sobres. Muchos fueron registrados como no localizados. Y el Estado no insistió. En los registros de iglesias rurales aparecen nombres cercanos al entorno familiar del dictador. Las fechas y ubicaciones coinciden, pero no hay pruebas. Algunos murieron sin dejar descendencia, otros figuran como fallecidos sin detalles. Nadie pidió investigar, nadie reclamó. La burocracia hizo el resto. Errores de escritura, archivos perdidos, formularios incompletos. Lo que en otro momento sería un problema, ahí fue una solución. Así desaparecieron, sin necesidad de esconderse, solo aprovechando el desorden. Hoy es casi imposible rastrear a esos familiares. No hay datos, ni pistas, ni herencias. No fue un complot. Fue una suma de miedos, cansancio y voluntad de borrar el pasado. La administración nueva no los registró, y ellos no hicieron nada por aparecer. Muchos vivieron sin dejar rastro. Murieron sin ser identificados. No tuvieron hijos o no los reconocieron legalmente.
En algunos casos, los nietos nacieron sin saber nada, todo fue quedando en el olvido, una desconexión gradual, sin anuncios ni escándalos. Al mismo tiempo, el libro que había escrito Hitler durante su encierro seguía generando ruido. Mein Kampf era un texto lleno de odio, usado como herramienta de propaganda. Después de la guerra quedó sin dueño legal. No había herederos. No se sabía qué hacer con él. El Estado de Baviera asumió su custodia. Durante años se negó a reeditarlo. No por ley, sino por decisión política. Nadie quería que volviera a circular. Las copias existentes estaban en mal estado o se conseguían en el mercado negro, pero no se imprimían nuevas. Algunos familiares fueron contactados. Podían, en teoría, reclamar los derechos. Ninguno lo hizo. No querían ese dinero. No querían ese peso. Para ellos, el libro era algo que debía quedar enterrado. En ocasiones, circuló el rumor de que ciertas editoriales estaban pagando regalías a descendientes. Nunca se probó. No hay registros de transferencias. Lo que se ganó con ese libro quedó en cuentas congeladas o fue absorbido por el régimen. Nadie cobró después de 1945. Incluso grupos extremistas evitaban vincularse directamente con el texto. Lo usaban, lo citaban, pero cuando se hablaba de derechos legales, todos se retiraban. Nadie quería firmar nada. Era un libro maldito. En los años recientes se levantó el veto. Algunas editoriales decidieron publicarlo con comentarios críticos, no como homenaje, sino como documento histórico. Incluían advertencias, análisis, notas explicativas. Era más un estudio que una edición tradicional. En ese proceso se intentó localizar a familiares para pedir opinión. No hubo respuesta. Algunos ya habían muerto, otros vivían bajo otros nombres. Los pocos identificables rechazaron cualquier contacto, no querían saber nada. Ni hablar, ni firmar, ni participar. Hubo propuestas para que las ganancias fueran destinadas a víctimas del régimen. Algunas organizaciones lo apoyaron, otras lo consideraron innecesario. En ningún caso aparecieron familiares. Para ellos, ese libro no existía. No era parte de su herencia. Así, Mein Kampf quedó flotando. Nadie lo defendía, nadie lo reclamaba, nadie lo quería. Era un texto huérfano, escrito por un hombre que murió sin dejar legado legítimo. Un libro abandonado, rechazado incluso por quienes más lo conocieron. El apellido Hitler, ya entonces, había desaparecido de casi todos los registros. Quienes lo llevaban lo escondían. Quienes lo conocían lo evitaban. En la Alemania de 1950, decir ese nombre era casi un delito moral. La gente lo susurraba si es que lo decía. Muchos pidieron cambiarlo. Lo justificaban con excusas personales. Pero todos sabían la verdad. Ese nombre era un peso. En entrevistas de trabajo, en hospitales, en escuelas, bastaba con pronunciarlo para que se cerraran puertas. No importaba quién fueras, el apellido era suficiente. El libro que dejó escrito Adolf Hitler, ese que dictó durante su encierro, siguió siendo una pieza incómoda después de su muerte. No era solo un texto, era una bomba legal, simbólica y editorial. No había un heredero directo, no dejó hijos, y el testamento apenas mencionaba su entorno. Sin un receptor legal claro, el Estado de Baviera asumió el control de la obra. No hicieron un anuncio oficial, pero durante décadas bloquearon cualquier intento de reedición. No se trataba de una prohibición escrita. Era una decisión política, no permitir que el libro circulara libremente otra vez. Las copias antiguas siguieron existiendo, pero en mal estado o escondidas en bibliotecas privadas. Si alguien quería leerlo, tenía que conseguir un ejemplar clandestino, usado, en mal papel. No había ediciones modernas, ni reimpresiones autorizadas. En paralelo, algunos familiares distantes fueron contactados. Legalmente podrían haber reclamado derechos, pero ninguno mostró interés. Para todos ellos, ese texto era intocable. Nadie quería tener que ver con él, ni por dinero ni por memoria. Hubo ocasiones en las que abogados analizaron si era viable presentar una demanda por regalías. Nunca llegó a concretarse. Ni uno solo de los parientes quiso asociarse a esa causa. Para ellos, el libro era como un objeto maldito. Algunos pensaban que cualquier intento de recuperar beneficios solo serviría para manchar aún más sus vidas. Circularon rumores de pagos secretos o fondos retenidos. Se decía que ciertas editoriales intentaron enviar dinero a cuentas asociadas a la familia. Pero los registros bancarios no mostraron movimientos.
Todo lo que se ganó con ese libro durante el régimen quedó en manos de la estructura nazi y después fue absorbido por el nuevo Estado. Ningún familiar recibió pagos, ningún reclamo prosperó. Incluso los simpatizantes más radicales evitaban vincularse formalmente con el texto. Lo usaban como referencia, lo mencionaban en reuniones, pero cuando se trataba de asumir propiedad o derechos, nadie daba el paso. Era demasiado peligroso, demasiado comprometedor. Cuando se liberaron los derechos de autor décadas después, algunas editoriales decidieron sacarlo a la luz. No lo hicieron como reedición corriente. Lo acompañaron con análisis, notas críticas y advertencias. Era un libro convertido en objeto de estudio. Nadie lo promocionaba. Nadie lo celebraba. Solo se presentaba como lo que era, un documento histórico, marcado por el odio y el desastre. Durante ese proceso, se intentó contactar con posibles herederos. No respondieron. Algunos habían muerto, otros vivían bajo otros nombres. Los pocos identificados rechazaron cualquier vínculo. No querían tener participación, ni parte, ni mención. Se negaron a aparecer, y el silencio fue total. Se discutió si los beneficios de esas ediciones comentadas debían destinarse a organizaciones de víctimas. Algunas aceptaron, otras dijeron que preferían no tocar ese tema. Lo que quedó claro fue que ningún descendiente quiso aparecer en escena. No querían ser parte ni siquiera de una reparación simbólica. Para ellos, ese libro nunca debió existir, y cualquier intento de revisitarlo solo reabría heridas. Mientras tanto, el apellido Hitler continuaba desapareciendo de registros civiles, censos y documentos legales. En los años 50, llevar ese nombre en Europa era sinónimo de rechazo. No importaba si quien lo portaba era un niño, un anciano, o alguien que nunca había tenido trato con el régimen. El efecto era el mismo, nadie quería verlo ni oírlo. En Alemania y Austria, cientos de personas solicitaron cambiar su apellido sin dar motivos. Algunos apenas lo alteraban, una letra cambiada, una vocal reemplazada. Otros elegían apellidos comunes. Cualquier modificación servía para borrar la conexión. En muchos casos, los trámites se aprobaban sin objeciones. Los funcionarios sabían de qué se trataba. No hacía falta explicar. En otros países también se daban cambios similares. En América, Asia o Australia, el apellido Hitler seguía generando miedo. Había escuelas que no querían aceptar a niños con ese nombre, empresas que evitaban contratarlos, familias que preferían no relacionarse. La estigmatización era inmediata. Ni siquiera se pedía una historia. Bastaba el nombre. Algunos intentaban mantenerlo, por orgullo, por principios o por simple terquedad. Vivían con él, soportando miradas, preguntas y exclusión, pero eran excepciones. La mayoría, con el tiempo, terminaba por modificarlo o esconderlo, incluso los que decían no tener nada que ver con el dictador. En los registros notariales hay solicitudes de cambio que incluyen frases como «por razones personales», «para proteger a mi familia» o simplemente «por motivos privados». Nunca decían abiertamente que querían cortar vínculos con el pasado, pero el motivo era evidente. Nadie quería ser el último Hitler en los papeles. Con el paso de las décadas, el apellido fue borrado casi por completo. No por ley, no por obligación. Fue una decisión colectiva, silenciosa, asumida por quienes lo llevaban. En oficinas, hospitales, bancos y colegios dejó de aparecer. Y quienes todavía lo conservaban, lo usaban lo menos posible. Mientras tanto, los registros estatales también ayudaron a construir ese olvido. En Alemania, algunos archivos incluyeron notas internas indicando que debía tratarse con cuidado cualquier solicitud con ese apellido. No era censura, era precaución. Los funcionarios entendían que una decisión mal tomada podía generar escándalos. En Austria se tomaron medidas similares. En ciertos distritos, las actas con ese nombre fueron clasificadas como reservadas. Solo se permitía acceso bajo supervisión. Los documentos no se destruyeron, pero quedaron apartados del circuito normal. No se podían consultar libremente, y nadie los pedía. La Cruz Roja, en sus misiones de ayuda a familias separadas, manejó con discreción los casos que incluían parientes del dictador. Aunque su mandato era ayudar a todos, sabían que esos expedientes necesitaban tratamiento especial. En muchos casos eran archivados bajo claves, se resolvían sin dejar constancia pública, o se cerraban sin respuesta. En los archivos británicos y estadounidenses se encontraron informes de inteligencia que hablaban de riesgo bajo,
o caso no prioritario al referirse a familiares de Hitler localizados en otros países. Si no había evidencia de actividades ilegales, se recomendaba no intervenir. Era más útil dejarlos en paz que reactivarlos mediáticamente. En las escuelas, las universidades y los hospitales también se aplicaban protocolos no escritos. Si aparecía una persona con ese apellido, se manejaba con reserva. A veces se hablaba con el interesado. Otras se sugería cambiar los datos en el sistema. Todo para evitar molestias, incomodidades o filtraciones. Lo importante era mantener la distancia con esa historia. La Iglesia Católica también tomó decisiones similares. En varias diócesis, los registros de sacramentos vinculados al apellido fueron retirados de los libros públicos, no por presión del Estado, sino por lógica institucional. No querían que alguien encontrara esas referencias y las usara con fines propagandísticos. Todo esto no fue coordinado. No hubo un plan nacional. Fue una serie de decisiones tomadas en oficinas pequeñas, por personas comunes, funcionarios, jueces, curas, archivistas. Cada uno desde su lugar entendió que el apellido Hitler no debía tener espacio en la vida pública, y actuaron en consecuencia. Algunos investigadores lograron reconstruir estos movimientos décadas más tarde, reuniendo piezas, comparando archivos, entrevistando testigos. Lo que encontraron fue una red de acciones dispersas pero orientadas hacia el mismo objetivo: desaparecer a la familia del mapa, sin escándalo, sin anuncios, sin ruido. No se trató de castigo. No fue una venganza. Fue una forma de resolver un problema que nadie quería enfrentar de forma directa. Ni los gobiernos, ni las iglesias, ni los ciudadanos. Todos sabían que mantener ese nombre visible era invitar al conflicto, y prefirieron evitarlo. Así, poco a poco, el apellido más infame de Europa se fue desvaneciendo, primero de los libros, luego de los cementerios, después de las oficinas, y finalmente del lenguaje cotidiano. Los parientes vivos dejaron de hablar, dejaron de figurar. Algunos ni siquiera contaron a sus hijos de dónde venían. El olvido fue más efectivo que cualquier ley, más duradero que cualquier condena. Se logró sin cámaras, sin tribunales, sin titulares. Fue un proceso largo, hecho de miles de decisiones pequeñas. Y funcionó. Hoy no hay rastro público de la familia, no hay propiedades, ni monumentos, ni reclamos. Solo quedan documentos aislados, fragmentos de historias sueltas y un silencio casi total. El linaje de Hitler no terminó con un juicio ni con un escándalo. Terminó con una cadena de trámites, con una generación que eligió callar y con una sociedad que entendió que, a veces, desaparecer es la única salida.